Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Tengo un par de pequeños problemitas técnicos, bueno, pero como siempre suele pasar al principio, la primera clase o las primeras clases. Buenas tardes, ya voy a estar, al fin de la clase vamos a dar una palabra clave, sí, con esa palabra clave ustedes van a poder dar la asistencia. Ya le vamos a apuntar bien a perdón, a Fabricio, pero es con una palabra clave. A partir de la próxima semana vamos a empezar a hacer una actividad, unas preguntas, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a esperar un poquito, vamos a ver cuáles son las. A ver, me andaban preguntando, lo había visto acá. En la página va a ir el presente, pero si quieren ponerlo acá por las dudas no hay problema, ¿sí? Este, con el tema, había alguien que me estaba preguntando por la obligatoriedad de las clases, eso ya después lo charlamos con los tutores, que son los que saben bien, ¿sí? Este, Daniela me dice no está habilitada en la plataforma, bueno, después lo vemos a eso. Ojo, hubo un pequeño problemita, por eso es que no pudieron entrar al principio, no se hagan problemas, son cosas que suelen pasar al principio, sí, como siempre. ¿Cómo están? Espero que bien. No sé si alguno ya me tuvo en alguna otra materia. Por suerte, otra vez me ha convocado la UPATECO para dar un par de materias, un par de módulos, que bueno, por mi parte, siempre me resultan muy interesantes, son materias que a mí me gustan, no sé si vieron el video de presentación, soy abogado y politólogo, y bueno, hay ciertas cosas que me mueven al debate, a la discusión, a la charla, a la deliberación sobre ciertos temas. Como ustedes saben, la materia se llama el estado de las políticas públicas. La idea es que tengamos nociones sobre lo que es las políticas públicas. Para ello también vamos a tener que ver qué es la política, cuáles son las dimensiones de la política, a qué nos referimos cuando hablamos de ciencia política y además cuál es el papel que el Estado juega como actor principal dentro de hacer política pública, de crear política pública. Ustedes tienen otras materias referidas a la misma, el árbol de problema y cómo se genera una política pública en sí y cuáles son las circunstancias que tengo que tener en cuenta o como funcionario o como Estado tengo que tener en cuenta al realizar una política pública. Siempre el ejemplo que pongo es, ¿se acuerdan durante el gobierno de Betina, en la municipalidad, el tema de esta de las bicisendas y generar una conciencia o que tenía diversos puntos a solucionar como política pública, pero bueno, también generaba otros conflictos, ¿sí? También otro tipo de política pública que se intentó fue, ¿se acuerdan? La ley de alquileres durante el gobierno de Alberto Fernández, y bueno, también pasó lo que pasó, miren cómo estamos ahora, los que alquilamos o los que estábamos alquilando, digamos, cómo una política pública mal implementada desde un principio puede dar más dolores de cabeza que soluciones, ¿sí? Como les decía, acá, bueno, precisamente vamos a ver cuál es el papel del Estado como actor principal. Para ello vamos a tener que definir al principio, junto con los teóricos de las ciencias políticas, vamos a ver a Max Weber, vamos a ver Marx, vamos a ver a Hobbes, a Locke, ¿sí? Todos aquellos grandes hacedores, aquellos grandes doctrinarios de la política que, bueno, precisamente son los que nos dan luz sobre el tema, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, todos sabemos lo que es el Estado. Sin embargo, si nos piden más allá de la clásica definición que vemos en el colegio, si se acuerdan, el Estado de la población, territorio, población y poder, si nos preguntan en frío qué es el Estado, y sí, lo podremos explicar, pero dar una definición acabada o tener una noción completa precisamente de lo que es el Estado es un poco más difícil, ¿sí? Precisamente porque el Estado es la mega estructura que a partir de ahí se van dando otros tipos de estructuras, ¿sí? Estructuras jurídicas, legales, estructuras políticas, estructuras institucionales.
estructuras sociales que se precisamente a partir del Estado se van configurando y van condicionando, en el buen sentido, la vida en sociedad. ¿Sí? Para ello, bueno, también tenemos que saber o tener una idea de lo que es política. Ustedes saben bien que cuando hablamos de política se mezclan un montón de cosas y yo no sé si alguno me puede dar lo que piensa de la política. Esto también desde ya les voy diciendo, al ser una materia que tiene que ver con el Estado, la política, las políticas públicas, las ciencias políticas, es una materia en la que a mí me gusta la clase, que si ustedes tienen alguna idea, alguna noción, algún concepto, o no están de acuerdo, o tienen un concepto diferente, por favor, levantan la mano y lo charlamos porque también es un módulo para la deliberación, precisamente, ¿no? Por eso yo les digo, si yo les digo ahora para ustedes qué es política, y vamos a empezar a tirar un montón de conceptos o definiciones, y todas van a ser correctas o se van a acercar a lo que es la política. Por eso también vamos a ver cuáles son las diferentes dimensiones de la política. Ustedes saben que hoy, y desde hace un tiempo ya, la política, la palabra política, se utiliza de manera peyorativa, muchas veces se utiliza como algo malo, digamos, se lo vincula a prácticas que tienen que ver con la política, que son prácticas, digamos, fuera de la ley, si se quiere, ¿sí? O rozando la ley, fuera de la ley, ¿sí? Pero en realidad la política en sí, en sus tres dimensiones, y significan cosas totalmente diferentes. Por eso o sea, significan varias cosas que hacen un cúmulo. Emilio, dígame, si querés hablar, Emilio, no hay ningún problema. Ah, no, me estaba saludando, perdón, pensé que querías decir algo, ¿sí? Entonces la idea de la materia es precisamente poder hablar, poder deliberar y llegar a un acuerdo sobre lo que esto hay muchos conceptos que tienen que ver con la materia que son conceptos elásticos, ¿sí? La política, el Estado, eh, no solo el Estado, sí, la política, sino también la democracia, ¿sí? Las políticas públicas mismas, o pensemos que la democracia, ¿quiénes son los padres de la democracia? Los padres de la democracia son los griegos y sin embargo, durante la democracia griega las mujeres no votaban, ¿sí? Cosa que hoy es totalmente inaudito e impensado hablar o pensar en una democracia donde haya ciudadanos que no voten más allá de ciertos requisitos como la edad y algunas cuestiones más, ¿sí? Y sin embargo, la democracia, como fue concebida por los griegos, había gente que estaba totalmente fuera de eso, no solamente las mujeres, sino también los plebeyos, y las personas que se consideran muertos civiles. Ustedes recuerden que durante los griegos, en la etapa de los griegos, ¿sí? Existían los muertos civiles, que eran aquellas personas que no tenían absolutamente ningún tipo de derecho, que por lo general eran los plebeyos, los pobres, los condenados, los soldados tomados prisioneros en combate, ¿sí? Y los esclavos, por supuesto. Sí, los condenados, aquellos que no tenían derecho a absolutamente nada, algo totalmente impensado hoy. Si bien hay una cierta eh, eh, no sé si llamarlo escuela, sino una cierta idea en la población y en cierta parte de la población con esto de hablar de la democracia selectiva, ¿sí? Los que hablan de aquello de un voto calificado, cuando lo que pretenden es que las personas tengan un cierto nivel este, educativo y cierto nivel social o económico para poder votar, ¿sí? Algo que, digamos, es imposible, pero que por ahí pasaba no de esa manera, pero antes durante los griegos, ¿sí? Entonces son todos conceptos elásticos, tanto política como política pública, ¿sí? Como Estado mismo. Pensemos que los estados al principio no eran estados-nación como los tenemos como ahora, el Estado Estado-nación, como lo conocemos ahora, es una creación que empieza a partir luego
de los estados ciudades, que sobre todo eran los estados italianos, ¿se acuerdan? Florencia, por ejemplo, eran todos estados, pero estados mucho más pequeños, ¿sí? Y todavía no tenían esta superestructura que hoy tiene un estado, ¿sí? Por supuesto que en aquella época tenemos... ¿Cuánto tiempo de tolerancia tenemos para entrar? Me parece, me pregunta Valeria, no hay un tiempo de tolerancia, no hay problema con eso, ¿sí? No, tampoco se conecten 8 menos cuarto, 8 menos 20, pero no hay problema, no hay problema. Me dice Kimei Crespo, ¿sí? En política de campaña me refiero a ese grupo de personas que aspiran al poder de decisión para la distribución de los recursos y el estatus. Exactamente. Esa es una de las acepciones de la política, lo que dice Kimei, que nos dice que se refiere a, en políticas de campaña, un grupo de personas que aspiran al poder de decisión para la distribución de los recursos y el estatus. Precisamente Max Weber, un sociólogo muy conocido, me imagino que lo habrán escuchado nombrar, Max Weber nos habla de la política, que es como la dirección o la influencia que un grupo de personas o una asociación política ejerce sobre la dirección de una determinada asociación política, ¿sí? Precisamente como nos decía Kimei, cuando nos habla de esa... en la política, ¿sí? Existen dos ramas, si se quiere, ¿sí? Este, están los idealistas y los realistas, ¿sí? Los idealistas básicamente plantean que, digamos, el punto en la política y en un buen manejo del Estado y de la política está en el respeto de las instituciones, en la transparencia, ¿sí? Que es verdad, por eso se llaman idealistas, porque en un plano ideal es lo que pasa en la política, es lo que se busca en la política, ¿sí? Gestiones transparentes, claras, sin ningún tipo de oscuro, etcétera, etcétera. El respeto a las instituciones, ¿sí? A la institución como tal, ¿no? No me refiero a una institución como, ¿cómo está Gastón? Gastón, un gusto saludarte. Ahí lo estoy viendo, alguien que conozco, un gusto saludarte, Gastón. Este, pero, del otro lado están los realistas, que básicamente lo que plantean es precisamente eso, que el poder, o sea, la política lo que busca es el poder, ¿sí? No existe un político que se candidate para perder. Por supuesto que la política como está planteada hoy en día, hay gente, hay políticos que hacen no sé si escucharon esa terminología o esa frase que dice que el político hace un tiro alto, hace un tiro al 10.º piso cuando sabe que va a caer al tercero, pero bueno, eso es una manera de crear espalda y poder, de espalda y tener un espacio de poder. Tuviste con un problema con el micrófono, Emilio. Si querés hablar, vos no hay ningún problema. Emilio nos dice que, partiendo del punto donde usted dice que lo político está asociado a lo sucio, exactamente, eso es algo peyorativo, ¿sí? Ahora vamos a ver que en realidad la política tiene ciertos niveles que no tienen que ver con una concepción romanista o latinoamericana, si se quiere, sino que tiene más que ver con una concepción anglosajona. El derecho, el derecho tiene dos grandes fuentes, ¿sí? El derecho como, digamos, regulador de la política, me refiero. El derecho tiene dos grandes fuentes, ¿sí? O dos grandes campos, si se quiere. Uno es el romanista, ¿sí? O el continental. Me dice Emilio, pero en la sección de Maquiavelo ya se lo veía como una esfera aparte. Muy bien, Emilio, tal cual. Maquiavelo es uno de los primeros que plantea la separación de la política de lo moral y empieza a hablar de esto que yo les decía, una concepción realista de la política. La política para el realista, para la concepción realista, no es ni más ni menos que la búsqueda del poder, ¿sí? Por eso es que yo siempre digo, y esto es una apreciación subjetiva mía, que hay una disociación o hay como un divorcio, si se quiere, una pelea conceptual entre lo que busca la sociedad de la política y la que la política y cómo el juego político está planteado hoy en día. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pongamos el caso que Nahuel, persona a quien acabo de saludar, él representa una facción política y cuenta para las próximas elecciones, por decir un número burdo y fácil, ¿no? Él cuenta con 20 votos y se necesitan 22 votos para poder llegar a la gobernación, ¿sí? Y yo de repente tengo 10 votos, pero conozco 3 personas más que cada una tiene 4 votos. Entonces hacemos 24 votos, son 3 personas, 3 por 4, 12, más mi 10, 22, ¿sí? Y Nahuel tiene 20.
pero lo que se requiere para la gobernación son 22 votos, ¿sí? Pero, sí, pero resulta que una de estas, la clase queda grabada, Sandra, resulta que una de estas personas con las cuales yo me estoy por asociar es de color rojo y yo soy de color blanco, ideológicamente totalmente diferente, ¿sí? El idealista que plantearía que en realidad lo que importa es el voto, el sufragio, que la gente vote, que sepa qué partido soy yo, cuál es mi ideología. Y la visión realista de la política va a decir, yo necesito 22 votos. Che, pero va a formar un frente con Carlos, que Carlos es del color totalmente diferente a vos, sí, pero yo necesito los votos. ¿Sí? Porque en definitiva es lo que yo les decía al principio, la política para la visión, la concepción realista no es más que la búsqueda del poder. No existe el político que se candidatee para perder. Por supuesto que va a haber candidatos que tengan mucho menos votos, pero ahí está la cuestión, lo que yo les decía. Nosotros le pedimos a la política algo que la política así planteada como está hoy en día no nos va a dar, ¿sí? Y por eso vemos, no, bueno, pero lo vemos a Luis Juez, el cordobés, ¿vieron? Que fue peronista, y después fue la coalición cívica, y después fue del PRO, y ahora es libertario. Y nos escandalizamos todos, sí, pero bueno, el ejercicio real de la política, el ejercicio real de la política y el juego como está planteado, ¿sí? Está planteado de otra manera. De la manera en que Luis Juez, para poder crear poder o para poder mantenerse en el poder y tenga que pasar por todos estos sapos. Hay un autor que en este momento no me acuerdo cómo se llama, que dice que la política es y perdón la expresión, la política es el arte de comer mierda sin hacer gestos. ¿Se entiende? Eso resume lo que es la concepción realista de la política, ¿sí? No, che, te juntaste con alguien que hace 2 días insultabas. Hay un político que era un político inglés que también, cuando, che, pero ayer decías a blanco y hoy estás diciendo negro, y sí, ¿qué me importa a mí lo que dije ayer? Esa fue la respuesta del político. Eduardo, ¿me querés decir algo? Levantaste la mano, por eso. El cordobés es realista, me dicen, sí, bueno, ahí está la cuestión. Si vamos al caso, hasta Lincoln conformó su gabinete con mayoría de opositores y en plena guerra de secesión, es verdad. Bueno, para eso también pienso yo que hay ciertos países que tienen ciertos consensos, los cuales no se tocan más allá de la ideología política, ¿sí? Esos ciertos consensos en nuestro país, desde mi humilde punto de vista y muy subjetivo de nuevo, este, esos consensos son muy pocos. Y esos consensos, incluso siendo muy pocos, hoy en día también los estamos discutiendo y hoy también los estamos poniendo en tela de juicio, ¿sí? No sé, la educación. Yo cuando era chico, todos sabíamos que la educación es lo que va a sacar adelante el país. Cuando yo era chico, todos sabíamos que la industrialización era lo que iba a sacar adelante el país. La ciencia. Sí, bueno, hoy discutimos la ciencia. Hoy discutimos el CONICET y parece que en realidad los científicos son medio vagos y no hacen muy mucho. Hoy discutimos la educación. Hoy discutimos la educación pública, gratuita y universal en la Argentina, porque sí, porque tiene deficiencia y tiene falencia, sí, tiene deficiencia y tiene falencia, pero parecería ser que la solución a la educación es el arancelamiento, o sea, no es mejorar la educación en sus contenidos y en su infraestructura, sino que es arancelarla. Entonces la educación ya deja de ser universal, ya deja de ser pública, ya deja de ser sobre todo gratuita. ¿Sí? Cuando todos estábamos de acuerdo o parecíamos estar de acuerdo que la educación es lo que en definitiva va a sacar adelante el país, ¿sí? O es lo que nos va a hacer mejor sociedad en el día de mañana, ¿sí? Bueno, perdón, me vuelven para atrás. Perdón, si me voy, me vuelven, por favor. Quedó en la división del derecho romanista. Bien. Digamos, el derecho se divide en dos grandes fuentes, si se quiere. La romanista, que es la nuestra, ¿sí? Y después tenemos la anglosajona, ¿está? La romanista o continental se le llama, que es un derecho positivo, ¿sí? Cuando me refiero a derecho positivo, me refiero a un derecho que está escrito, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia y la cultura que tenemos nosotros, tanto en Latinoamérica como en Europa también. Pero al frente de esa vereda está el derecho anglosajón,
que se basa en la costumbre. Entonces es un derecho mucho menos escrito, ¿sí? Mucho menos escrito. Entonces, ¿por qué? Porque tienen otros resortes que también ya vamos a ver un poco más adelante las diferentes formas de gobierno, cuando hablamos de parlamentarismo y cuando hablamos de presidencialismo. ¿Cuáles son las diferencias? También vamos a ver que hay autores europeos que recomendaban que en Latinoamérica se establezca el parlamentarismo porque en realidad el presidencialismo no funcionaba por cómo eran nuestras democracias. Y ustedes saben, hasta hace 20, 40 años vivimos interrupciones al orden democrático de manera bastante seguida, ¿sí? Por suerte eso ha quedado en el pasado, si bien hay que tratar de que no vuelva, ¿sí? Como también hay que tratar de que evitar que los presidentes no terminen sus mandatos, por más que no nos guste, ¿sí? Y con darle una continuidad a este juego democrático que por suerte tenemos hace 40 años, cosa que antes no pasaba. Desde la década infame hasta la última interrupción al orden democrático, que fue en 1976 hasta 1983, ¿sí? 82, 83. En base a eso, es lo que se establece también un poco la política. El derecho moldea la política, ¿sí? Y a la vez también la política moldea el derecho, ¿sí? Pensemos en ciertas cuestiones que tienen que ver precisamente con políticas públicas. Ustedes saben, nosotros los salteños acá somos bastante tradicionalistas y no sé si se acuerdan durante el gobierno de Betina Romero cuando pusieron la ciclovía y los estacionamientos de bicicletas en la Belgrano, en plena Belgrano, acá en Salta Capital. Era un escándalo porque ya la Belgrano era un lío, ya nos generaba un problema y que pongan en el medio, no sé, justo en la esquina de Subiría perdón, de Mitre y Belgrano, una esquina totalmente transitada, que pongan una bicisenda y que encima un estacionamiento de moto era una cuestión, nadie se murió por eso, ¿sí? Pero bueno, esas costumbres son las que nos van moldeando y nosotros son las que nos cuesta, sobre todo en esta parte del mundo, ¿sí? Entonces, este, esa misma fuente del derecho, una anglosajona, como les digo, que es un derecho no tan escrito como el nuestro, es un derecho que más que nada se basa en la costumbre, ¿sí? Y es la costumbre la que va moldeando el derecho mismo, es la que va a la vez refleja el sistema político. ¿Sí? Entonces, el sistema político, como yo les decía, en Estados Unidos o en los países anglosajones, difiere de nuestros sistemas políticos, ¿sí? Ellos tienen el sistema parlamentarista. No sé si vieron ustedes, y no les llama la atención cuando ven una noticia, no sé, en Italia, que tiene un sistema, bueno, hay algunos países que tienen un sistema mixto, presidencialista y parlamentarista. Pero no sé si vieron, por ejemplo, hace poco en Irlanda, si no me equivoco, en Escocia, decidieron dimitir y echar al primer ministro. El Consejo decidió, y acá sería la última vez que pasó eso, si se acuerdan, fue el 2001. Hubo muertes en las calles, hubo gente que salió a golpear cacerolas, que salió a golpear bancos, hubo policía, hubo estado de sitio, toque de queda. Los más viejos, nos acordaremos de eso, los más jóvenes. No, yo estaba en la facultad y fue todo un tema, el toque de queda, infantería en la calle, y era todo porque de la Rúa había renunciado, ¿sí? Eso en un sistema presidencialista no está aceitado como sí lo está en un sistema parlamentarista. Los países que tienen sistema parlamentarista, por lo general, no siempre, tienen este sistema anglosajón de derecho, ¿sí? Entonces, ahí vemos que las diferencias se establecen entre ambos sistemas. ¿Por qué voy con esto? Porque cuando veamos la próxima semana las diferentes dimensiones de la política, ¿a qué iba con esto? Que las dimensiones de la política se habla de policy, politics y policies, ¿sí? Uno tiene que ver con el ejercicio práctico de la política, otro tiene que ver con la estructura y cómo está planteada la política. Pues ya vamos a llegar a eso. Esas son las tres dimensiones de la política, pero eso es un concepto que surge precisamente del derecho anglosajón. Es un concepto que surge de la política norteamericana, ¿sí? Por eso es que se los digo en inglés.
No es porque no se los quiera decir en español, sino que en español no hay un equivalente. Si bien la política de este lado del mundo, el derecho romano, ha tomado, las ciencias políticas de este lado del mundo ha tomado esos niveles, esas dimensiones de la política, polity, politics y policy, perdón, politics y policy, este, no lo ha hecho propio ni le ha dado sus propias características, ¿sí? Entonces, eso para que tengamos en claro. Por eso ya vamos a llegar al tema, pero como bien decía el compañero o la compañera recién en el chat, cuando hablamos de política lo tomamos de un lado peyorativo, como algo malo, como algo que está más asociado, y disculpen la expresión, a la rosca, ¿sí? A la tranza, al negociado por debajo. Y si bien esa es una faceta de la política, es una. La política después engloba un montón de cosas más, ¿sí? Por eso mismo, cuando empezamos a hablar, yo les dije que la política, como tantos otros conceptos que vamos a tratar, son conceptos elásticos, ¿sí? La democracia, la justicia, la política, la moral, la ética, ¿sí? Son construcciones culturales, son construcciones sociales que se van dando a lo largo del tiempo y por lo tanto son conceptos que se van acomodando a la realidad cultural, a la idiosincrasia del lugar y al momento histórico. ¿Sí? Es lo que yo les decía. Nosotros copiamos la democracia de los griegos y de los europeos, pero acá en 1950 en la Argentina las mujeres votaban y en Europa no. ¿Sí? Entonces hablábamos de democracia en 1950, pero las mujeres no votaban porque eran mujeres, ¿sí? Entonces, es un concepto que va mutando y se va acomodando y va cambiando en el tiempo. Este, a ver, perdón, voy a hacer un, porque están haciendo. Política individual o grupal se puede diferenciar. Eh, y la política es la política. No sé si, no he visto yo hablar de política individual o grupal. Eh, lo podemos establecer dentro de las dimensiones de la política, ¿sí? Por ahí, pues, si hablamos de política grupal, hablamos de más de un ejercicio práctico de la política y cómo se da eso. Lo que yo les decía hace un rato, la política es el arte de, perdón la expresión de nuevo, de comer mierda sin hacer gesto, ¿sí? Los realistas te dicen eso. Yo quiero ganar la elección. Sí, pero te faltan 12 votos. Y bueno, vamos a buscarlo a Nahuel. Sí, pero Nahuel es color rojo y vos sos color blanco. Y bueno, pero necesitamos los votos. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Así está planteado el juego hoy en día. Por eso Max Weber nos dice que precisamente la política la entiende a la política como la influencia sobre la dirección de una asociación política, precisamente como decía el compañero, para tomar determinadas decisiones, ¿sí? Y volviendo a lo mismo, lo que hablábamos antes, eso voy a ser el presidente de todos los argentinos, eso es, si bien es un valor, digamos, es un ideal, ¿sí? Uno en política puede intentar o va a intentar ser el presidente de todos los argentinos, pero tenemos que saber que la política, ustedes lo saben, es un juego de pesos y contrapesos y de tensiones, ¿sí? Ese juego de pesos y contrapesos es cuando yo beneficio a alguien y en definitiva, directa o indirectamente, estoy perjudicando a otro, ¿sí? Entonces, establecer ciertas políticas públicas, siempre va a tener alguna parte descontenta o perjudicada, ¿sí? Yo creo que la política, dependiendo de quién sea mayormente, cada uno ve de manera personal sus objetivos. Son pocos quienes ven de manera de ayudar al ciudadano. Y sí, Nicolás, tenés razón porque en definitiva termina siendo lo que decían los realistas. Yo quiero ayudar al ciudadano, pero también tengo que crear mi espacio de poder, que mi espalda sea más fuerte y más grande, cosa que yo pueda este, hacer lo que yo quiero hacer. Y en eso, en ampliar mi espacio de poder, inevitablemente voy a chocar con otros, ¿sí? Yo les había puesto al principio el ejemplo de Me dicen, piensa que tal vez los corrompidos se deben a las distintas burocracias. Muy buena pregunta también, Emilio. Vamos a ver lo que es burocracia también en la próxima clase o la tercera. Vamos a ver lo que es burocracia, que también tiene que ver con, o sea, hablando de lo que decíamos de la política, también tiene que ver con eso. Hay
un sentido peyorativo o un significado peyorativo de la burocracia. Cuando hablamos de burocracia, lo primero que entendemos son impedimentos, palos en la rueda, demoras, excesivo papeleo. Pero sin embargo, ya vamos a ver que hay un concepto técnico también de burocracia que tiene que ver con los técnicos que trabajan dentro de la administración pública. Nosotros, trabajando dentro de la administración pública, somos burócratas y estamos dentro de esta burocracia. El tema, bueno, la burocracia surge con la política moderna, ¿sí? Este, Ustedes piensen que hasta la Revolución Francesa, aparte no fue una sola revolución la francesa, sino que fueron varias revoluciones en Europa, me refiero, fueron las primeras revoluciones burguesas, fueron las primeras y únicas revoluciones burguesas que hubo en la historia de la humanidad, ¿sí? Este, Después todas las demás revoluciones, se me puede escapar alguna y alguno si me quiere corregir, por favor. Todas las demás revoluciones fueron de izquierda, ¿sí? Pero en la época de la revolución en 1789 y en definitiva en otros lugares, no solo en Bélgica, también hubo revoluciones, se vino a romper el orden político, social, ¿sí? Porque hasta ese momento existían los reinados, las monarquías absolutas, esa idea de que el rey era descendiente directamente de Dios y que su sangre, por su sola sangre y por el solo hecho de pertenecer a cierta familia o cierto, no le vamos a llamar estrato social porque en ese momento no había estratos sociales, o no definidos como ahora, era, digamos, el monarca, el quien decidía sobre la vida y la muerte, inclusive de las personas que estaban bajo su reino, ¿sí? El poder corrompe al hombre, dice Hobbes, exactamente. Por eso mismo Hobbes y Locke también dicen que el hombre es el lobo del hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando Hobbes y Locke dicen que el hombre es el lobo del hombre? Volviendo a esta concepción realista de la política, si bien en ese momento no hablamos de política, dice, el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? O sea que, en definitiva, el hombre, si tiene que conseguir lo que quiere conseguir, y va a tener que matar y lo va a hacer. Entonces, luego surge Rousseau. No sé si escucharon hablar de Rousseau, que surge luego precisamente de la Revolución Francesa, y Rousseau nos habla del contrato social. Rousseau nos dice que el hombre nace en un estado, no dice primitivo, sino animal, ¿sí? Que nace en un estado animal, casi como, y que es más, el hombre, para poder vivir en sociedad, el hombre, digamos, en el miedo de vivir en este estado de desamparo, y para evitar que le pasen cosas malas, firma un contrato social con el conjunto de la sociedad en sí, donde él cede ciertas libertades a cambio de una seguridad, ¿sí? Y ahí es cuando el Estado empieza a tener el poder de policía, ¿sí? La coacción, el poder exclusivo de policía que se llama, la violencia legítima, y uno piensa, ¿cómo la violencia legítima? ¿Hay violencia legítima? Bueno, no, no así como suena, pero en realidad el Estado es el único que tiene para sí el poder de policía. Es el único que puede usar la fuerza, ¿sí? Para poder conseguir sus propósitos que tienen que ver con el contrato social del que nos habla Rousseau. Por eso es que nosotros no vemos una policía privada, ¿sí? No hay una policía privada. Habrá seguridad privada, pero ustedes no ven la seguridad privada recorriendo las calles y evitando el delito, ¿sí? Porque es el Estado como superestructura, como megaestructura, la única que reserva el poder de policía, el poder coactivo para poder cumplir. Ya vamos a ver también un poco de historia y vamos a ver cómo se va formando precisamente el Estado argentino, y también vamos a ver por qué el Estado argentino y en esta parte del mundo no se adoptó el parlamentarismo, sino que se adoptó el presidencialismo, ¿sí? Pues precisamente porque el parlamentarismo surge como una cuestión de quitarle el poder que tenían los reyes, ¿sí? Por eso, no sé, vemos, por ejemplo, Inglaterra, que es un país parlamentarista por excelencia, con un derecho anglosajón basado en la costumbre, muy poco derecho positivo escrito, digamos, no muy poco, pero menos que acá, ¿sí? Inglaterra, sí, de esa manera, perdónenme, se me fue a dónde iba,
precisamente es como Inglaterra, digamos, establece, o los países parlamentarios, ustedes ven que tienen el parlamentarismo y a la vez tienen sus reyes. Pero ¿qué pasó? Sí, el parlamentarismo fue digamos, es un sistema, ¿sí?, de gobierno que surge para contrarrestar el poder de las monarquías, ¿sí? Pensemos en esto, volviendo atrás, discúlpenme, salto de un lado a otro si los mareo o si no hay algo que no entienden, por favor, me avisen y vuelvo. Volvemos a lo que yo les decía, existían las monarquías, ¿sí? Las monarquías absolutas. El rey, el monarca, era la representación de Dios en la tierra y tocado por Dios era quien iba a decidir sobre los designios de las personas que estaban dentro de su reino, ¿sí? Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo vivían los reyes? ¿Vieron en el nombre de la rosa? Hay varias películas de los 90 y de principios del 2000 que son muy buenas, que reflejan esto. Hay un par de libros también de Marcos Aguinis, un escritor argentino muy bueno, que también habla de esto, ¿sí? Gracias, Mildred, muchas gracias. Los reyes eran básicamente vagos y holgazanes, ¿sí? Vivían de lo que le cobraban los impuestos en sus reinados y en las tierras que tenían fuera de su reinado, el señor feudal, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan? Vemos las películas, volviendo a las películas, los feudos, gracias Cristian, volviendo a las películas, ¿ustedes se acuerdan? Estaba el castillo todo amurado, ¿sí? Y había por afuera, había grupo de gente que se empiezan a establecer por fuera del castillo, ¿sí? Esa gente que está por fuera del castillo son los incipientes oficios, ¿sí? El herrero, el cazador, el recolector, ¿sí? El pescador, el carpintero, ¿sí? Son aquellos que empiezan a mover un comercio incipiente, digo incipiente porque al principio del trueque no existía la moneda, pero son ellos mismos los que terminan haciendo la necesidad de acuñar monedas, ¿sí? Esa parte que se establecía afuera del castillo se llamaba la bourgeois en francés, ¿sí? De ahí surge el término burgueses, de ahí surge el término burgueses. Son los que se establecen por fuera del castillo y empiezan con sus incipientes oficios a generar un comercio que hasta ese momento no se había dado. Y son los que nos dan la pauta o el puntapié inicial a lo que hoy conocemos como el comercio, que luego deviene en un capitalismo de trabajo, después deviene en un capitalismo como tenemos hoy financiero, ¿sí? Pero son los incipientes burgueses que se establecían afuera del castillo y que su propio oficio empiezan a mover un comercio incipiente, como les digo, y que ya no empieza, se hace tan grande ese comercio, o se hace de un tamaño necesario que ya no alcanza con el trueque, sino que hace inclusive necesario que gracias a Marta, inclusive se hace necesario que se acuñen moneda y que se empiece a establecer de otra manera el comercio, ¿sí? Entonces, estas personas, los burgueses, se dan con que en realidad con su actividad, su oficio, su actividad económica, empiezan a tener la riqueza económica. ¿Por qué? Porque precisamente el modo de producción y el modo de comercio cambia. Si ustedes se fijan en la historia de la humanidad, el sistema político y por ende el sistema de derecho, el sistema de juzgar, el sistema de leyes, cambia en la medida en que cambia la metaproducción de un sistema, ¿sí? Entonces, volviendo a lo mismo de antes, teníamos el trueque, teníamos que los reyes vivían de cobrar impuestos y de otras cosas más que tenían que ver con regalías, o sea, no había una actividad económica. El rey era rey porque lo mandaba, lo mandaba Dios, ¿sí? No había nadie que eh, critique o juzgue eso hasta que llegan los burgueses. ¿Y qué pasa? Llegan los burgueses y dicen, che, pero yo tengo la plata, yo soy el que trabajo, soy el que genero riqueza y tengo que estar bancando, perdón la expresión, a un rey holgazán y que no le genera nada a la sociedad.
sociedad como estaba establecida en ese momento. Acuérdense que, como dijo recién el compañero, los feudos, el señor feudal era dueño inclusive de las personas que estaban dentro de su feudo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan a surgir las revoluciones burguesas. Ahí surge la Revolución Francesa, en Bélgica y en otros países más, ¿sí? Porque la burguesía se convierte en un actor político. La iglesia, los papas decían a quién Dios le daba el poder, exactamente. Sí, había una cuestión como una cuestión divina, no se discutía. Pero después llegan los burgueses, cambia el método, el de metaproducción, cambian los métodos. Entonces, ¿qué pasa? Los burgueses dicen, pero yo soy el que genera la riqueza. Ha cambiado la dinámica del comercio y ahora no solamente hace falta ser, no solamente es poderoso quien tiene una descendencia divina y por lo tanto es monarca, sino que también es poderoso quien tiene dinero. ¿Sí? Entonces ya la burguesía se transforma y se planta como una clase o como un actor político, ¿sí? Para pelear contra los monarcas. Porque después, digamos, nosotros cuando estudiamos las revoluciones burguesas o la Revolución Francesa, entendemos que hubo una Revolución Francesa, pero fue todo un proceso, exactamente, Cristian, el poder va al pueblo. Es todo un proceso porque hubo revoluciones y contrarrevoluciones, porque no es que los reyes dijeron perdimos, nos fuimos, y, ¿sí? Por eso mismo es que hoy los países parlamentarios siguen teniendo monarquías, porque no los exterminaron, salvo en ciertos países como en Rusia. En Rusia, ¿se acuerdan? Anastasia creo que era, que hasta hace poco se seguía buscando el cuerpo de Anastasia. En Rusia a los zares los eliminaron a todos. Por eso es que en Rusia no hay una monarquía. Pero en el centro de Europa las monarquías presentaron pelea. Y así como hubo revoluciones, hubo contrarrevoluciones. ¿Sí? Entonces, los países que tienen parlamentarismo en Europa son países que, sin exterminar la monarquía, y perdonen que use la palabra exterminar, sin desaparecer la monarquía, le quitan el poder real, les dejan un poder simbólico, y sin embargo hoy la reina de Inglaterra es una actriz que se escucha cuando habla o alguien a quien se tiene en cuenta, ¿sí? Pero el poder real ya no lo tiene. ¿Sí? Ya ha pasado. El parlamentarismo había sido una manera de poder convivir y sacar el poder, ¿sí? De mantener a raya a los monarcas y si bien dejarles un poder simbólico, quitarles el poder real. Ahora, si nos venimos para este lado del mundo, Latinoamérica, vemos que eso no ha pasado, o ha pasado en menor medida, porque en realidad acá nosotros no teníamos reyes, teníamos virreyes, que eran representantes enviados por los reyes hacia nosotros, que cuando pasan el periodo de independencia acá y en toda Latinoamérica, los virreyes fueron asesinados exactamente a través del virreinato, estaba el virreinato del Perú, ¿se acuerdan del Río de la Plata? Bueno, esos virreyes, cuando surge la revolución de 1810, acá y en otros países, esos virreyes se escapan y se vuelven a España, se vuelven a, ¿sí? Entonces, acá no hubo una necesidad de establecer parlamentarismos que estén en contra de las monarquías o que sean un freno en la monarquía. Por eso es que nosotros tenemos sistemas presidencialistas, ¿sí? Ya también vamos a ver un poco más adelante que precisamente los sistemas políticos tienen que ver con la idiosincrasia de cada lugar. ¿Sí? Es más, no solo de país a país, sino de provincia a provincia. Lo más probable es que nosotros tengamos mucho más que ver con una provincia como Jujuy que con Chubut o Río Negro. ¿Sí? Digo, en ciertas cuestiones, por supuesto. ¿Sí? No sé, acá la ley electoral de Argentina es una ley que creo que tiene 40 páginas y la ley electoral en México es un libraco enorme que regula absolutamente todo hasta de qué tamaño tiene que ser el distintivo del partido, ¿se entiende? Eso tiene que ver, eso tiene que ver también con una cuestión de la idiosincrasia y de toda la historia. Yo tenía un profesor que sabiamente me dijo y me hizo ver un montón de cosas con eso, que para poder saber de política tenemos que saber de la historia política económica de un país, ¿sí? Para poder comprender, perdón, no para saber, no para saber es para poder comprender la historia de la política tenemos que saber de la historia, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esta diferencia, digamos, es para que vayamos teniendo en cuenta cómo va mutando el concepto de política, ¿sí? ¿Por qué?
hablamos de política, política pública, ciencia política y el Estado, porque el Estado también es una institución. Pensemos en una institución no como un edificio. Siempre que hablamos de institución pensamos en el gobierno, pensamos en la justicia, y si pensamos en el gobierno no pensamos en Casa Rosada, si pensamos en la justicia pensamos en la ciudad judicial, ¿sí? Pero pensemos en la institución definida como un hecho social continuado, ¿se entiende? Que siempre pensemos en la institución como un hecho social continuado. Por eso también cuando hablamos de la familia es la institución de la familia. Che, pero no hay ningún edificio donde yo voy y me dicen de la familia. No, es un hecho social continuado. Nosotros entendemos que la familia se establece a través de padre y madre, con hijos, a través de un casamiento, ciertas leyes que regulan el divorcio, regulan la relación, el tema con los hijos, la tenencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es una institución. Entonces pensemos en el Estado como eso, como el Estado argentino surge, también vamos a ver eso un poco más adelante, cómo el Estado surge, ¿sí? Y que no fue lo mismo en Colombia, que no fue lo mismo el proceso en Chile, y vamos a ver que el surgimiento del Estado este, tiene que ver con un montón de circunstancias, y cuando veamos este derrotero histórico de nuestro Estado argentino, vamos a ver que no se conformó en el mismo momento, por un montón de cuestiones, por un montón de cuestiones. Primero porque nuestro país es un país sumamente amplio, es uno de los países, digamos, con una superficie de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados, está dentro de los 10 si no me equivoco, del mundo. No es lo mismo Colombia, que es un país chico, o Chile, que es un país que si bien es largo, no es ancho. Entonces fue mucho más fácil establecer alianzas. Ustedes imagínense el poder acá en el poder central en Buenos Aires y tratar de establecer una alianza con Salta en su momento. Si ahora en auto nos lleva 17 horas irnos a Buenos Aires, imagínense en ese momento. Entonces hay un montón de circunstancias que no solamente tienen que ver con la idiosincrasia, sino que tienen que ver con, por ejemplo, los factores geográficos, que también hacen a la idiosincrasia, ¿sí? Entonces, volviendo a a lo que les comentaba, precisamente Weber nos dice que la política, Max Weber, el sociólogo, nos dice que la política es la voluntad o es la influencia sobre la dirección de una determinada asociación política. Lo que yo les decía, a mí la idea de la bicisenda, y volviendo a un ejemplo mucho más chico, como política pública la idea de la bicisenda de Bettina Romero era fantástica, era buenísima, porque eso no solamente tenía que ver con una cuestión o sea, tenía que ver con un montón de cosas. Primero, como fomentar el ejercicio, ¿sí? Fomentar el ejercicio. Pero no es fomentar el ejercicio, hagamos bicicleta, que vamos a estar mejor. Eso también como medida de política pública hace que el día de mañana, no sé, tengamos menos índice de obesidad o menos gente que muere por problemas cardíacos, ¿sí? A la vez nos descomprime el tránsito. Entonces yo ya no necesito sí o sí irme en auto al trabajo, porque tengo una ciudad más o menos chica, entonces me sumo en mi bici y me voy al trabajo. Entonces ya el centro se descomprime mucho más. Entonces ahí ven, ya vamos a ver también un poco el árbol de problema y cómo el árbol de problema nos va determinando cuál es la política pública que queremos. ¿Por qué se llama árbol de problema? Porque el tronco es la política pública o lo que yo quiero solucionar con la política pública. Y las ramas son las diferentes dificultades que se me pueden plantear a mí al plantear o al tratar de instaurar una política pública. ¿Se entiende? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la bicisenda de Bettina Romero. Buenísimo. Yo tengo dos hijos, los tengo que llevar temprano al colegio. ¿Cómo hago? ¿Los subo a la bici a los dos? ¿Salgo a las 5 de la mañana? ¿Sí? No, bueno, pongamos un sistema de transporte que esté, si bien el sistema de transporte en la ciudad de Salta Capital funciona bastante bien, pongamos un sistema de transporte que salga desde antes o que circule toda la noche, ¿sí? A la vez, no sé, por ejemplo, volviendo al ejemplo, ponemos la bicisenda en la Belgrano, ¿no es cierto? Y el frentista que tiene un negocio va a salir y dice, che, pero me está perjudicando, porque el que antes me venía a comprar y se estacionaba en la puerta y ahora no va a venir, pues tiene que estacionar 2 o 3 cuadras y bajarse y caminar. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, todas esas cuestiones se van solucionando con las políticas públicas, ¿sí? O lo que yo les decía, la política pública
que se intentó y que estuvo muy mal planificada, la de la ley de alquileres. La ley de alquileres tenía como una finalidad política pública, de política pública, digamos, no dejar librado al azar, como es ahora, el tema de las negociaciones de un contrato, porque un contrato de alquiler no se pacta en una igualdad de condiciones. Tampoco tiene que haber una igualdad de condiciones, ¿sí? Pero hay ciertas cláusulas leoninas o abusivas que no se deberían establecer, que se intentó hacer con la ley de alquileres de Alberto Fernández, pero fue un fracaso rotundo, ¿sí? O, por ejemplo, el precio de los cigarrillos. No sé quién fuma de acá, pero los cigarrillos son un precio alto, pero es un precio alto porque precisamente es un precio alto porque tiene muchos impuestos, porque es una cuestión de política pública de salud, ¿sí? Porque si sale 2 pesos, imagínense, si los que fuman, yo fumaba antes, ya no fumo, pero aumentaban los cigarros y uno fuma lo mismo. Fumará otro cigarrillo, comprar uno más barato, pero no va a dejar de fumar. Sí, entonces la política, imagínense si sale 2 pesos el cigarrillo, la cantidad de enfermos con cuestiones respiratorias, etcétera, etcétera, ¿sí? Que el día de mañana van a abarrotar y van a llenar el sistema de salud y lo van a terminar descuajando, ¿se entiende? Entonces, bueno, es eso precisamente lo que dice Max Weber. Por supuesto que hay cierta, como bien decía el compañero recién magistralmente, el tema Maquiavelo, porque en un principio también, hasta antes de Maquiavelo, la política se emparentaba a la moral. Y es Maquiavelo el primero que dice, la política no tiene que ser de por sí moral. De hecho, Maquiavelo, si bien hoy es un término que se acuña y hablamos maquiavélico, de lo maquiavélico como de algo malo, El Príncipe de Maquiavelo es un libro que un príncipe le pide que escriba a Maquiavelo como recomendaciones para el buen gobierno, ¿sí? Para el buen gobierno, no el buen gobierno, para un gobierno efectivo. Por eso el fin justifica los medios, es preferible que te tengan miedo, que te tengan cariño, ¿sí? Son todas frases que tira, que en realidad no es que Maquiavelo se sienta a decir, che, ¿cómo vamos a hacer para que seamos malos? El príncipe, por eso se llama precisamente el príncipe de Maquiavelo, el príncipe quien le encomienda a Maquiavelo como un manual de un gobierno efectivo, ¿sí? De un gobierno efectivo. Y él hace todas estas recomendaciones, como les decía, el fin justifica los medios, es preferible que te... Cuidado con los aduladores, exactamente, es preferible que te tengan miedo que te tengan amor, ¿sí? Y todo eso que lo hace como una cuestión, digamos, como un manual, digamos, ¿sí? Por supuesto que eso con el tiempo fue dando lugar a que hoy cuando nos referimos a algo maquiavélico nos referimos a algo malo o por lo menos oscuro, ¿sí? Bueno, Hobbes decía, perdón, Max Weber decía eso de la política, y Aristóteles nos decía que el hombre es un animal político, ¿sí? Es un animal político. Imagínense si lo decía Aristóteles en aquella época, lo que significa decirlo ahora, ¿sí? Por el solo hecho de vivir en sociedad somos un animal político, por eso es que siempre decimos no somos apolíticos, somos apartidarios, ¿sí? La política es una cosa y el partido es otra cosa. Los partidos son los actores principales. A ver, Vero, perdóname, de ahí mi pregunta que acabo de ver, en pandemia sobre todo. A ver, Vero, ¿me querés repetir la pregunta? Perdóname. Este, repetime la pregunta, por favor, Vero. Se habla de hombre político, exactamente, exactamente. Sí, el hombre es un hombre político por el solo hecho de vivir en sociedad. Lo que decía Rousseau, lo que decía Montesquieu, el solo hecho de vivir en sociedad nos hace a nosotros firmar un contrato social. Nosotros nacemos libres, que es lo que decía Hobbes. El hombre nace libre y en un estado no primitivo, pero en un estado salvaje. ¿Sí? Pero para poder vivir en sociedad y para poder evitar los miedos que tienen los animales hoy en día, en el campo, de morir comido, de morir atacado por otros animales, firma un contrato social por el cual cede muchas de esas libertades, pero a cambio de seguridad. ¿Sí? ¿Qué es lo que le da al Estado? El poder de policía que conocemos hoy. El poder por excelencia porque solamente lo tiene el Estado. El Estado tiene la posibilidad o la potestad de reprimir para poder conseguir sus objetivos.
¿sí? Es el único, es el único. Por eso es que yo le decía, no sí podemos ver una seguridad privada. Por eso dice que es coercitivo, exactamente. El Estado coercitivo tiene un poder de policía. La violencia legítima, pero ¿cómo la violencia legítima? Si la violencia es violencia. Bueno, la violencia legítima para que el Estado pueda cumplir con sus fines, que obviamente que tiene que ver con el contrato social y con muchas otras cuestiones. Hay que ser sordo para conocer las trampas y león para espantar a los lobos, me dice Alejandro. Exactamente, ¿sí? Entonces Aristóteles nos dice que el hombre es de por sí un animal político, ¿sí? No como un componente más de su vida, sino como un rasgo definitorio de su existencia, ¿sí? El hecho de que el hombre es un animal político para Aristóteles no es simplemente un componente más, sino que es un rasgo fundamental de su existencia, ¿sí? Somos políticos, todos. No me gusta la política a mí, sí, pero esa es una de las dimensiones de la política. El hecho de pagar los impuestos es un acto político, ¿sí? El votar es un acto político, pero en otra dimensión de la política. No pensemos en el ejercicio de la política, no pensemos en el político. Seremos apartidarios, eso es otra cosa, pero políticos somos todos, salvo el que vive en la cueva y que no tiene ningún tipo de contacto, que yo calculo que no debe haber por ningún lado, no sé, ¿sí? La política rige muchos ámbitos de la vida, sí, los rige a todos, ¿sí? Porque a partir de la política es que se establece las comisiones, el Senado, los diputados, el Consejo de la Magistratura, que es el que va a elegir los jueces, porque el Poder Judicial sí es un poder independiente, pero es lo que yo les decía, después de la Revolución Francesa se establece este sistema de pesos y contrapesos, donde claro, el Poder Judicial es independiente, está bien, pero el Consejo de la Magistratura es quien elige los jueces. El Consejo de la Magistratura está compuesto por políticos de diferentes partidos, personas de las universidades, ¿sí? Personas del gobierno, del mismo Poder Judicial, ¿sí? Son todos sistemas que se establecen para que esto funcione de la mejor manera posible, ¿sí? Por supuesto, en un ideal, ¿sí? Es siempre un ideal, igual que la objetividad. No, pero no piensa con objetividad. La objetividad es un ideal. Nadie es objetivo porque sí, o sea, 100% objetivo. Somos personas, por lo tanto, somos sujetos que tienen una subjetividad, valga la redundancia. Y la frase, hablar políticamente correcto, ¿a qué apunta? Bueno, eso es más que nada una frase coloquial. Lo correcto, lo políticamente correcto, lo que planteaban los idealistas, el respeto por las instituciones, no sé, los radicales de nuestro país son idealistas. ¿Se acuerdan de Alfonsín? El respeto a las instituciones, el que las instituciones funcionen bien, funcionen correctamente, el dejar que los mecanismos legales y procedimentales son los que nos decidan o los que nos marquen. Eso ustedes ya lo saben, acá en casi ningún lado pues, funciona así, ¿sí? Quizás, inclusive en Estados Unidos, que es un sistema que nosotros vemos como un ideal, tampoco funciona así. ¿Sí? El sistema político norteamericano de Estados Unidos lo tiene por arriba del presidente, hay ciertas instituciones que tienen más poder que el presidente, ¿sí? Las diferentes artimañas para lograr los objetivos políticos, me dice un compañero, exactamente, ¿sí? Bueno, no los aburro más, Aristóteles. ¿Quieren que hagamos una parada de 5 minutos? 5 minutos así, no los aburro tanto, no los mareo tanto, paramos a tomar agua, ¿sí? Son y 22 y 30 estamos acá de nuevo, ¿les parece? ¿Sí? Así descansamos un poquito. A ver si hay alguna pregunta. Nosotros los martes, ¿no? De 6 a 8 tenemos esta materia. Bien, Viviana, juntando fuerzas de nuevo para esta. Bueno, nos queda media horita, un poquito menos quizás, ¿sí? Este, mm, bueno, continuamos, si les parece. No sé si quieren decir algo, hablar algo, preguntar algo, lo que ustedes quieran. Esta es como le digo, una clase libre. Hablamos de política, de Estado, de política pública, así que todos nos enriquecemos de lo que podamos llegar a decir. Yo, sobre todo, de lo que ustedes me puedan decir, la opinión de ustedes, a mí me resulta muy importante.
como les decía, bueno, como decía el compañero, si no me acuerdo el nombre, perdón, con Maquiavelo digamos, se diferencia o se separa esta cuestión de hablar de la política dentro del campo de la ética. Así, Analia, acá la idea es que seamos libres, podamos decir, estamos hablando de política, más allá de los conceptos que vemos, como yo les decía, lo importante es que tengamos un entendimiento, una opinión, por supuesto, con el material de estudio vamos a poder tener una opinión un poco más fundamentada, nada más, pero bueno, esa es la idea, de que todos hablemos, todos deliberemos, todos debatamos, porque como le digo, son conceptos, muchos son conceptos elásticos que si bien están definidos, vemos que también, o sea, son cuestiones elásticas que se pueden acomodar a la opinión de cada uno, ¿no? Como les decía, bueno, Maquiavelo es el que separa en dos esferas el tema de la política y de la moral. Nos dice que no necesariamente la política tiene que estar vinculado a lo ético, a lo moral, sino que son dos esferas que se estudian de manera diferente. ¿Sí? Dice que ambos, incluso, que muchas veces, dice Maquiavelo, incluso esa esfera, la moral y la política, pueden entrar en conflicto, que es lo que vemos hoy a diario, lo que hablábamos al principio. Y este gobierno nacional, ¿a dónde apunta? ¿Qué política sería? Y la de Salta, es muy buena la pregunta, y acá en Salta siempre tenemos la política más definida, ¿no? Yo calculo que hacer una provincia más chica, con menos habitantes que en otras provincias, o sobre todo que en Buenos Aires, digamos, es un poco más llevadera, digamos, la política, ¿sí? La política nacional, sinceramente, no sé a dónde apunta. En todo caso, nos tendríamos que poner de acuerdo en qué es la libertad o qué es ser libre, ¿no? Este, porque, bueno, y a partir de ahí vemos qué es lo que tiene, qué es lo que tiene como política. Por lo pronto íbamos a salir del cepo y andamos pidiendo otro préstamo más en un país que supuestamente tiene superávit, entonces no se entiende para qué, o en algún lado nos mienten, en algún lado nos mienten, bueno, como todo, porque también la política, ustedes saben, lo que yo les decía al principio, voy a ser el presidente de todos los argentinos, y no, seguramente que no, porque si yo hago, no sé, les voy a poner un ejemplo totalmente sacado de la cuestión ideológica y política. No me acuerdo si fue en el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina que se dio la 125, creo que fue. Según la definición del material, esto no tiene nada de liberal, me dice. Sí, exactamente, de hecho sí, no tiene nada de liberal. Eh, o por lo menos es muy raro, digamos, los verdaderos liberales. Yo no entiendo, por ejemplo, y hablando de esto de lo que consultan o el comentario, es como ellos llegan al gobierno, Cristina fue Rubén Gracia, llegan al gobierno diciendo que el liberal o el liberalismo es el respeto al proyecto personal e individual del otro, ¿sí? Pero ahora resulta que no sé si querían tirar abajo el matrimonio igualitario o si ya querían, no sé, ya se están, o ya lo vieron a Milei en el foro de Davos, que es un foro económico, hablar de los homosexuales, que son pedófilos, o sea, algo, por lo pronto, más allá del contenido y del orden y de lo que ustedes quieran, me parece que en el ámbito internacional esto de hacer un día A y al otro día, a los pocos días B, y un día blanco y otro día negro no nos ayuda en nada y en definitiva nos termina dejando más afuera del mundo de lo que nos dejaban antes, ¿sí? Pero volviendo a lo que hablábamos antes, por ejemplo, este tema de, ¿se acuerdan de la 125, la que pretendía elevar las retenciones al campo? ¿Se acuerdan? Las retenciones tienen como finalidad, digamos, dentro de varias, pero sobre todo una de las más principales, es que precisamente no se venda a precio de dólar afuera adentro del país, ¿sí? Básicamente así, digamos, hablando en bruto, una de las finalidades de la retención es precisamente es mantener el precio en el mercado interno y que no sea el mismo que exista allá, ¿sí? No sé, porque si no viene un productor y nos dice, ¿por qué voy a vender la media red acá que la vendo a, no sé los precios, ¿no? Que la vendo a $20 cuando afuera la vendo a 300. Entonces, saco todo afuera y vendo todo afuera, ¿sí?
Entonces es una manera de mantener el precio y sobre todo el abastecimiento del mercado, el mercado interno, o sea, nosotros, ¿sí? Que el kilo de carne nos salga a 10 y no nos salga a 30, ¿sí? Este, ¿Se acuerdan? Fue todo un tema. Al campo no le gustó nada que le suban las retenciones. Tiene que pagar más, no le gustó nada. Y fue toda una guerra que en definitiva termina perdiendo el gobierno por el voto de Cobo, ¿se acuerdan? Mi voto no es positivo. Y después, y ahora viene este gobierno y sube las retenciones que beneficia al campo, pero nos mata a nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cuánto pagábamos el kilo de carne a fin del año pasado y cuánto pagamos el kilo de carne hoy? ¿Sí? Más allá de todo de todo de las otras circunstancias que hacen que todo esto pase, ¿sí? Sí, yo es como bien decía el compañero, la compañera no me acuerdo, el tema es que yo, digamos, digamos, de liberal y que no respete el proyecto o se meta en cuestiones personales de las personas cuando llegaron diciendo que el liberalismo, el respeto al proyecto personal, individual de cada persona, siempre que no esté en contra de otro, que no afecte a otro, entonces es medio complicado. Es para otra clase o para una clase entera este, para que discutamos del tema, ¿sí? Pero bueno, como vemos, se va dando, digamos, de una manera u otra, y se van definiendo tanto la política como el papel del Estado a través de los teóricos, como ya vimos, Max Weber, Aristóteles, Maquiavelo, ¿sí? Maquiavelo ya nos empiezan a decir que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización no solamente política, sino también social y económica. Es lo que yo les decía, yo voy a ser el presidente, Cristina llega y dice, voy a ser presidente la presidenta de todos los argentinos, establece retenciones para el campo y el campo me estás perjudicando. Entonces no estás gobernando para mí. No, bueno, pero estamos haciendo una política de distribución de la riqueza. No, no me importa, no quiero pagar. Listo. Y después viene este gobierno y baja las retenciones, ¿sí? Entonces sí, esa medida beneficia al campo, pero evidentemente a los sectores medios, los sectores medios bajos, los perjudica, porque no es lo mismo pagar 1.500 pesos el kilo de carne a pagarlo 10.000. ¿Se entiende? Entonces ya vemos que el Estado, ya no se ve el Estado como solamente una organización política, sino también una organización social y económica, porque también el Estado, y sobre todo en esta parte del mundo, tiene que ver ese afianzamiento del Estado desde que nace, en el siglo, en 1800, bueno, el Estado como lo conocemos más a partir del 1880, ¿sí? Hasta antes eran otras formas más primitivas o incipientes, ¿sí? Pero ya empieza a ser el Estado, ya lo vamos a ver también, el Estado argentino y sobre todo esta parte del mundo, tiene que ver también con un afianzamiento del sistema capitalista. ¿Se acuerdan que en su momento el sistema capitalista se transforma en un sistema global, si se quiere? Entonces se empieza a entender, digamos, la, el progreso económico de la mano del capitalismo, es decir, a los estados que recién nacían, incipientes, sobre todo de esta parte del mundo, eh, digamos, o les quedaba o quedar por fuera y buscar riquezas por fuera, o buscar el desarrollo por fuera, o subirse, digamos, a esta ola mundial de capitalismo que nos iba a llevar, digamos, a este sistema económico mundial y global, donde está todo conectado con todo. Por supuesto que en su momento eso era una cuestión incipiente, pero no sé si se acuerdan ustedes, no sé, en 1998 el efecto tequila. ¿Se acuerdan? El efecto vodka también. No sé, en la bolsa de Moscú pasaba una tragedia y las acciones caían y eso repercutía en la acción, en la bolsa y en las finanzas de Argentina. ¿Sí? Entonces, se hace un sistema global económico, hoy financiero. Entonces, ya vamos a ver también en esa parte cómo el Estado, sobre todo el Estado argentino, porque está en esa disyuntiva de decir yo necesito el progreso y para el progreso necesito divisas. Y para necesitar divisas tengo que plegarme a este sistema capitalista. No los quiero marear ni adelantarme con cuestiones que ya vamos a ver. ¿En qué se basa el Estado? Me pregunta Jacqueline.
¿En qué se basa el Estado para llevar a cabo una decisión prioritaria sobre otra? Por ejemplo, en el tema de retenciones de beneficiar a un sector con poder adquisitivo y no a la clase media que queda vulnerable con tantas subas mensuales. Y bueno, está muy buena tu pregunta, Jacqueline. Lo que nos dicen ahora es precisamente el orden fiscal, ¿sí? Lo que nos decían ahora, eh, perdón, leí yo ahora me están preguntando por el material en la plataforma. Hay muchos libros, hay muchos documentos, ¿sí? Pero yo ahora termino, en cada sesión yo les voy a decir de qué material saqué las cosas que les dije hoy, ¿sí? Cosas que no tengan que ir a buscar en una y cada una de las. Les voy a decir más o menos en qué documentos y más o menos en qué página para que ustedes no tengan que ver todo, ¿sí? Así que no se preocupen por eso. Ahora, antes que termine la clase, vamos a dar la palabra clave y yo después les voy a decir también de dónde saqué todo esto. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, el Estado ya no es solamente un concepto político, sino que es una forma de organización social, económica, y es, como decíamos, soberana y coercitiva. Y ahí volvemos a lo que hablábamos en su principio del Estado. ¿Se acuerdan? Nosotros cuando éramos chicos íbamos al colegio y decían, ¿el Estado qué es? Territorio, población y poder. Bien, precisamente, el territorio se refiere a una jurisdicción, a una superficie, ¿sí? Que tiene determinada cantidad de gente a la cual el Estado le puede dictar normas de conducta, reglas, leyes que van a determinar la vida en sociedad, la economía y la política, ¿sí? Y a eso lo hace por ser un Estado en sí, por ser una mega estructura de la cual se derivan todas las otras estructuras judiciales, institucionales, penales, la que ustedes quieran, política, la que ustedes quieran, ¿sí? Se derivan precisamente de ese Estado, y ese Estado es el que tiene el poder de policía, por eso decimos territorio, población y poder, el poder de policía para poder llevar adelante sus fines, ¿sí? Como está muy buena la pregunta que me hacía recién, es Jacqueline, perdón, ¿en qué se basa el Estado? Bueno, antes, que de hecho sí, nada más que ahora, antes no se veía, ahora menos. ¿Se acuerda que los gobiernos cuando llegan establecen una plataforma política? Establecen una plataforma política que es lo que pretenden hacer como gobierno para llevar adelante la economía, la política, lo social, lo económico, etcétera, etcétera, ¿sí? Esas plataformas políticas antes uno tenía que ir a la sede partidaria o al búnker y pedir, a ver, che, ¿me puedes dar la plataforma de campaña del Partido Radical? Sí, es esta. Y entonces uno iba y leía y veía si le convenía. Muchas veces, no todas, pero muchas veces esa plataforma no se cumple, ¿sí? No se cumple o no se cumple en su totalidad, porque hay que tener en cuenta también que la política es hacer un camino evitando palos y piedras, ¿sí? Pero no palos y piedras de gente que me quiere hacer tirar, sino porque hay gente que piensa distinto. No es lo mismo el PRO que el peronismo, entonces el peronismo va a venir acá y va a querer hacer la 125 para cobrarle más retenciones al campo y eh, sí, ya le voy a decir lo de los. Ya 5 minutos más terminamos y ya coordinamos todo eso, lo de los trabajos, etcétera, etcétera. Hoy va a ser una palabra clave y a partir de la próxima semana ya vamos a tener opción múltiple de 3 o 5 preguntas para que ustedes respondan, ¿sí? Lo más probable es que los exámenes sean iguales. Ya vamos con eso, ¿sí? Entonces el Estado basa en eso, digamos, en su plataforma política, en su plataforma electoral. Ahora, después de eso, ya uno iba a las elecciones y se fijaba directamente en Internet. Se entraba, plataforma electoral, Partido de la Victoria, y se fijaba, plataforma electoral, y ahí te decía qué querían hacer con la educación, qué iban a hacer con la economía, qué iban a hacer con la inflación, qué iban a hacer con, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy esto es una apreciación subjetiva mía, muy subjetiva, ya no hace falta, o sea, no es que no haga falta, sino que a la gente ya no le importa porque estamos cooptados en el ámbito político, estamos cooptados por precisamente, ¿cómo se llama? Por el marketing político. ¿Vieron, no? Entonces ahora ya importa la foto,
La foto que tenga ciertos colores, que tenga una frase y listo. ¿Cuántos de nosotros vamos a ver cuál es la plataforma política o la plataforma electoral de un partido? Casi nadie, ¿sí? Sin embargo, antes sabíamos más o menos a qué apuntaba el peronismo, a qué apuntaba el radicalismo, a qué apuntaba el UCD, etcétera, etcétera. ¿Sí? La espiral del silencio, nos dice Cristian. Exactamente, tal cual. Qué buen concepto, el espiral del silencio. Sí, entonces ahora, si ustedes se fijan, más, ya no hace ni falta, los medios de comunicación, las redes son las nuevas herramientas. Estaba por decir lo mismo que acaba de decir vos, Florencia, exactamente. Antes quizás para voltear un gobierno hacían falta militares, o una turba, o enardecer la población. Hoy, Homo videns versus Homo sapiens, totalmente, totalmente, totalmente. Hoy en día no, hoy en día perdimos con el marketing. Es una buena foto, utilizando los colores adecuados y una buena frase y listo. Si ustedes se fijan, eh, solo se traslada un poco en las propuestas de campaña. Porque, precisamente tenés razón, es lo que yo les estaba diciendo. Antes uno sabía a qué apuntaba el peronismo, uno sabía a qué apuntaba el radicalismo, y de hecho lo siguen haciendo, pero bueno, volviendo al ejercicio real y práctico de la política, si yo necesito 20 votos y bueno, me sumaré. Es inaudito que los radicales vayan de lo del PRO, cuando en realidad el Partido Radical históricamente defendió otra cosa. Y si bien son diferentes, desde mi punto de vista, para mí tiene más que ver el radicalismo con el peronismo que con el PRO. ¿Sí? ¿Se acuerdan el discurso de Raúl Alfonsín en la rural, cuando lo silban? O lo que dijo después de eso, dijo, el dirigente radical tiene que prepararse para no ser votado, para ser abucheado o para no sacar ningún tipo de voto y estar en el ostracismo y no llegar al poder, pero lo que nunca tiene que estar preparado es para celebrar convenios, firmar pactos con la derecha, con el PRO, con cosas que no tienen nada que ver. No hay ningún problema, María. Muchas gracias. Bueno, cortamos acá, ¿les parece? Seguimos el próximo martes. Corto acá, quedan 10 minutos, pero quiero que dejemos claro un par de cosas del cursado, ¿sí? Hoy vamos a dar una palabra clave que va a ser Maquiavelo, ¿sí? Con esa palabra clave, ustedes van a darla, ya nos va a explicar Fabricio bien, van a darle, creo que es en la misma plataforma, el presente, ¿sí? A partir de la próxima semana, Maquiavelo, exactamente, esa es la palabra clave. A partir de la próxima semana, cuando terminen, yo les voy a dejar un trabajo que van a ser 3 preguntas, opción múltiple, de lo que acabamos de dar en la clase, ¿sí? O sea, yo lo que voy a dar en la clase va a ser lo que va a estar en la pregunta, no lo que va a estar en el libro, lo que va a estar en la clase, ¿sí? Si no, tienen que buscar, no. Lo importante, porque aparte todo lo que está en el libro lo doy en la clase. Ese Emilio Orozco está como en reactiva todo el tiempo. Sí, bueno, están haciendo sus juegos ahora que hay elecciones, hay que ver para dónde sale. Hay que ver cómo está atado esto de los gobiernos provinciales a los gobiernos nacionales. Muy bueno lo que me decís. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer al final de la próxima clase y de las siguientes una opción múltiple de 3 que ustedes van a contestar y lo van a subir. Los exámenes van a ser 2 y un final. ¿Sí? Los exámenes van a ser también opción múltiple o verdadero o falso. ¿Sí? De última, el examen van a ser 10 preguntas. Mira, Emilia es de tu pueblo, María, mira vos. Este, sí, van a ser 2 exámenes y después un final. Siempre va a ser opción múltiple o verdadero o falso. ¿Sí? Yo, a final de cada clase, yo les voy a decir de dónde saqué el material para esa clase, ¿sí? Cosa que ustedes no vayan y busquen todas. De todas maneras, todos los documentos que se subieron nos van a servir para todo el cursado, para todo el módulo, ¿sí? Yo ahora he sacado, si ustedes se fijan en la página, hay un PowerPoint, ¿sí? Hay un PowerPoint que se llama Introducción a las Políticas Públicas, ¿sí? Es un PowerPoint, el único PowerPoint que está entre los documentos. La clase de hoy la he sacado de ahí. Y después tenemos dos PDF, perdón, 2 PDF que he sacado algo de ahí, no todo, de esta clase, porque vamos a continuar el próximo martes. Uno se llama Políticas Públicas y Gestión Compartida, ¿sí? Es un PDF.
Se llama 2.4 Políticas Públicas y Gestión Compartida, y otro PDF que se llama Introducción a las Políticas Públicas, UNAG, ¿sí? Que es la Universidad Arturo Jaureche, que también tiene que ver con el PowerPoint. De esos tres, yo saqué, ¿sí? Ahora, del PowerPoint, y son filminas, así que véanla hasta la filmina, hasta la diapositiva, número, ya les digo, hasta la, hasta la 9, hasta la 8, perdón, hasta antes de Michael Mind, o sea, de la diapositiva 1 a la 7, es el PowerPoint, ¿sí? Después de políticas públicas y gestión compartida, perdón, es a partir de la página 7. A ver, ya les digo bien. No, perdón, desde a ver, ya les digo bien. Política pública y gestión compartida, sí, desde la página 7, ¿sí? A ver, esperen que no me anda bien el mouse. Disculpen que no me anda bien el mouse. Desde las 6, perdón. Introducción a las políticas públicas y gestión compartida es desde las páginas 6. Y por último, introducción a las políticas públicas UNAG, que es la Universidad Nacional Arturo Jaureche, desde la página 55, ¿sí? Sobre todo a los primeros dos documentos, el PowerPoint y el Políticas Públicas y Gestión Compartida. El otro texto lo vamos a terminar de ver la próxima clase, ¿sí? Yo por lo pronto los libero, no sé si tienen alguna otra duda, me quieren... A ver, vamos viendo los chats. Página 50, exactamente. La asistencia se habilita cuando terminen las clases en el campus. Gracias, María, gracias por desburrarnos, por desburrarme a mí sobre todo. Como bien dice la compañera, la asistencia se habilita cuando termine la clase en el campus. Se van al campus y ahí ponen la palabra clave, ¿está? Maquiavelo, acuérdense. Me voy a estar fijando, yo les voy a dejar acá en el chat, perdón, que maneje, que mueva la cámara, el celular, yo les voy a dejar mi mail, ¿sí? Cualquier cosa ustedes me escriben, y si no, por lo general, yo siempre me estoy fijando en la plataforma, ¿sí? Es más seguro que les conteste a través de la plataforma, ¿está? Igual mi mail está por cualquier cosa, pero más seguro que les conteste por la plataforma. No sé si tienen alguna otra duda. No sé en qué parte del campus va la asistencia, la verdad. Eso no, el tutor no va a saber decir, ¿está? No sé si tienen. Eso por lo pronto es todo de mi parte. No sé si tienen alguna otra duda. Si no, ya nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿sí? Yo les agradezco el tiempo que se toman. No es fácil para ninguno de nosotros que tenemos hijos, que laburamos por otra parte, que la casa, etcétera, etcétera, sentarse 2 horas a hablar de estos temas. Así que nada, por mi pronto eh, les agradezco y lo que necesiten estamos a disposición. Por lo pronto nos vemos la próxima semana. Saludos a todos, me saludan de Tartagal. He vivido en Tartagal, tengo muy buenos recuerdos del norte, me encanta el norte, me gusta mucho el norte. Así que a ver cuándo invitan y vamos para allá. Por lo pronto les agradezco, ¿sí? Les agradezco que descansen. ¿Las clases son obligatorias? Tengo entendido que sí, por eso está la, la asistencia, pero de todas maneras, de todas maneras, la clase queda grabada. Creo que, sin embargo, creo también para poder aprobar la materia tienen que tener, creo, un 80% de asistencia, ¿sí? Este, Debajo del link del Zoom nos dice Janina, se hace la actividad de asistencia. Si cualquier duda que tengan, me escriben, yo voy a estar atento a la plataforma y la próxima semana vamos a seguir con la evolución del Estado, con la definición de políticas públicas y con las dimensiones de la política para que nos quede el panorama un poco más amplio. ¿Sí? Muchas gracias, saludo a Salvador Massa también, he ido mucho a Salvador Massa, me gusta, he ido a comer cosas ricas por ahí también. Les mando saludos a todos, les agradezco una vez más, nos vemos la próxima semana y cualquier duda que ustedes tengan,
¿sí? Me están escribiendo, ¿sí? Por la plataforma preferentemente. La palabra clave, ya saben, es Maquiavelo. Saludos, Nahuel, ha sido un gusto volver a verte, hacía mucho que no te veía. Saludos para todos y gracias, ¿sí?